bendiga a cada uno de los que hoy estamos aquí en la casa del Señor, hermanos. ¿Cuántos hemos venido, hermanos, con ese deseo de estar en la casa de Dios? Gloria a Dios. Hermanos, antes de que salgan los niños, solamente les quiero avisar a los jóvenes, hermanos, de 13 a 17 años. Hoy se van a quedar aquí en la iglesia, hermanos. Debido a que estamos trabajando en la casa pastoral, hermanos, estamos haciendo mucho trabajo allá y ténganos paciencia, jovencitos. Les aseguramos que una vez que estemos terminados ya, van a estar mucho más cómodos, ¿verdad? Un lugar mucho más mejor. También los niños de 10 a 12 años, hermanos, nos pidieron que si por favor hoy, solamente por hoy, que si se pueden quedar aquí también en la iglesia. Así es de que todos los demás niños pueden salir a sus clases. Y mientras tanto, hermanos, yo les voy a pedir al pueblo de Dios que abramos la Biblia, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahí vamos a estar aprendiendo, hermanos, una enseñanza muy importante. Gloria a Dios. Vamos a esperar que salgan los niños para poder tener total concentración. Gloria a Dios. Lo tienen, hermanos. Nuevamente les quiero dar la bienvenida. Le doy gracias a Dios por sus vidas. No sé si hay alguien que nos esté visitando, hermanos. Si es así, que Dios bendiga tu vida. Y segunda carta de Reyes, hermanos, voy a leer solamente en el capítulo 2. Solamente voy a leer el versículo 1. Pero en realidad, hermano, la enseñanza que vamos a dar es del versículo 1 hasta el 15. Pero por ahorita voy a leer solamente el versículo 1. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y dice de esta manera, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, alzarlo en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjate, hermanos, de dónde venían. Venían de un lugar llamado Gilgal. Y hoy vamos a estar predicando o enseñando acerca de esta ciudad, Gilgal. Inclina tu rostro y ayúdame a orar para que sea el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ministra a través de esta enseñanza, porque hay una enseñanza bien poderosa aquí, hermanos. Y hoy vamos a estar aprendiendo muchos detalles de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de nuevamente estar aquí en tu casa, Señor. Es un gran privilegio, Padre. También por la vida, Señor. Señor, por el respiro que cada segundo tenemos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Hoy, Señor, tu palabra nos dice que hay tiempo para todo, mi Dios. Hoy, Señor, tuvimos tiempo para nuestras necesidades personales, Señor, para nuestro empleo, para todas las actividades que nos son necesarias en esta vida, Padre amado. Pero en este momento, Señor, es el tiempo de tu palabra, mi Dios. Y queremos, Señor, bendecirte por eso, Señor. Queremos honrar tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que nos concentremos en lo que es tiempo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que si hemos llegado hasta este lugar, Señor, después de tantas labores físicas, Padre, es con un propósito, mi Dios. Es con un propósito, Señor. Con el propósito de que tu Santo Espíritu nos hable, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, que te escuchamos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Puedes tomar tu asiento, hermano. Y mira, mi amado hermano, hoy queremos tomar, hermanos, no voy a terminar hoy, hermano. No me va a ser posible terminar esta serie de estudios. Pero quiero, hermanos, hoy hablar un poco acerca de tomando el manto de Elías. Tomando el manto de Elías. Y el manto, hermanos, tipifica muchas cosas. El manto tipifica, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Tipifica, hermanos, tomando la autoridad que Dios nos da, la unción del Espíritu Santo.
tomando, mi amado hermano, esa potestad que Dios nos ha dado para ir y predicar, hermanos, como hijos e hijas de Dios que somos, tomando el manto de Elías. Pero vamos a hablar, hermanos, acerca de el último viaje de Elías con Eliseo. El último viaje antes de que Elías fuera arrebatado al cielo. Eliseo tuvo el privilegio, hermanos, el privilegio de tomar un último viaje con aquel gran siervo de Dios. Y la pregunta es, hermanos, nosotros constantemente hacemos muchos viajes. Viajamos a nuestro trabajo, viajamos a visitar diferentes personas, viajamos al templo de Dios, viajamos a muchos lugares. Y la pregunta es, ¿cuál será nuestro último viaje? ¿Cuál será nuestro último viaje? Entonces, meditando en esto, hermanos, mira, hay 4 ciudades, hermanos, 4 ciudades, las cuales fueron las últimas ciudades visitadas por Eliseo y Elías. Y cada una de estas ciudades representan o tipifican, hermanos, algo muy poderoso. Tipifican las 4 estaciones que todo creyente redimido por la sangre de Cristo necesitamos pasar. 4 estaciones. El año también tiene 4 estaciones, mi amado hermano. Nosotros como hijos de Dios, la creación, nosotros también tenemos 4 estaciones que tenemos que pasar, hermanos. Cada una de estas estaciones, ciudades que Elías y Eliseo, hermanos, habitaron, tiene una representación, hermanos, de máxima importancia para todo el pueblo de Dios. Estas 4 ciudades que vamos a estar leyendo, hermanos, la primera ciudad que vamos a hablar hoy nos habla en el versículo 1 del capítulo 2 de una ciudad llamada Gilgal. Pero después vamos a aprender acerca de Betel. Fue otro lugar que es llamado Betel. Después de eso, hermanos, el tercer lugar fue Jericó. Y por último fue Jordán. Cada uno de estos, hermanos, tiene una enseñanza muy grande para nosotros en la vida como cristianos que somos. Y primeramente, hermanos, quiero darte a saber lo que Gilgal representa, lo que tipifica en la vida de un cristiano, lo que significa. Gilgal representa la eliminación de la carne. En el libro de Josué, hermanos, ahí vemos que en Gilgal fue, hermanos, donde se circuncidaron, hermanos, a la nueva generación de judíos, a la nueva generación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que había crecido en el desierto. Hay que recordar, hermanos, que la primera generación, toda la primera generación, excepto por, hermanos, Josué, ¿verdad? Y Caleb, hermanos, toda la primera generación desfallecieron, murieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. No llegaron, hermanos, a poder gozarse de aquella promesa tan grande que Dios les había dado. Pero allí en ese desierto, hermanos, nació una nueva generación. Una nueva generación de bebitos. Empezaron a nacer allí en el desierto. Empezaron a crecer, a llegar a ser niños, a llegar a ser jovencitos, adolescentes. Y fue esa nueva generación a la cual, hermanos, se le ordenó que cada uno de ellos tenía que ser circuncidado. Entonces, hermanos, por eso es que Gilgal, hermanos, ahí es donde fueron circuncidados, en este lugar llamado Gilgal. Por eso Gilgal representa la eliminación de la carne. Espiritualmente hablando, hermanos, este fue un proceso que ellos necesitaron pasar como señal, hermanos, de que ellos eran pueblo de Dios. Esto era necesario que ellos pasaran para identificarlos, para que fueran identificados, que tuvieran la identidad como pueblo de Dios, ¿verdad? La carne, hermanos, fue eliminada para que ellos pudieran entrar en la tierra y poseer su plenitud, o sea, poseer la tierra prometida. Aquí estamos hablando, hermanos, de eliminar una parte del cuerpo humano del varón. Estamos hablando literalmente cuando hablamos de circuncidar. Pero Dios
Dios hoy nos quiere hablar, hermanos, espiritualmente acerca de la circuncisión, hermanos, ¿verdad? Y hoy queremos, hermanos, que pongamos esto espiritualmente hablando. Este fue un proceso que ellos necesitaron pasar como señal de que, hermanos, eran hijos de Dios. La carne tenía que ser eliminada para que ellos pudieran entrar en la promesa de Dios. Cuando hablamos espiritualmente, hermanos, estamos hablando de nuestra carne. Porque cuando hablamos de la carne, hermanos, y voy a explicar esto. Porque cuando hablamos de la carne, ¿qué es carne? ¿Me dan? En primer paso, hermanos, hacia la plenitud celestial, es la eliminación de la carne. Pero yo prefiero, hermanos, darle otro término. Podemos decir, hermanos, que el primer paso hacia la plenitud celestial es la eliminación de la carne. Estamos hablando de la carne espiritualmente. Pero yo prefiero darle, hermanos, el término de la eliminación de la vida al yo. Porque cuando hablamos de carne, hermanos, muchos la entienden, o quizás muchos lo vamos a entender como la base de cosas perversas y cosas malas, pecado. Estas ideas, hermanos, están tan asociadas con el término carne. Pero ¿qué es carne? La definición completa de la carne es la vida del yo. Del yo. La voluntad de la carne, hermanos, la cual es la voluntad del yo y es parte del viejo hombre, se interpone en el camino de la plenitud celestial. Es algo bien serio, hermanos, de lo cual Dios nos quiere hablar hoy, porque, hermanos, la voluntad de la carne, la voluntad de nuestra carne, hay dos voluntades aquí que están peleando una con el otro. Hay una batalla, una guerra. Y la guerra, hermanos, la lucha, la guerra, hermanos, es entre la voluntad de nuestra carne con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de la carne, de nuestra carne, la cual es la voluntad del yo. Y esa parte, hermanos, esa es la parte del viejo hombre, de la vieja, hermanos, de ese viejo hombre que Dios ya no quiere que vivamos. Ese viejo hombre, hermano, se interpone en el camino de la plenitud celestial. Se interpone en el camino hacia la voluntad de Dios. Y tal vez, hermanos, no sepamos cuán egoístas somos. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos, cuando digo que todo ser humano tenemos un lado egoísta en nuestras vidas? Un lado egoísta, hermanos. No importa qué tan espiritual estés tú, no importa qué tanto busques tú de Dios, siempre existe un lado egoísta en nuestro diario vivir, en nuestra persona. Entonces, a ese lado es el que vamos a hablar, a ese lado de tu vida, a esa área de tu vida, es la que Dios hoy habló a mi vida, y es la área donde Dios quiere hablar a tu vida. Tal vez, hermanos, no sepamos cuán egoístas somos, pero, hermanos, esto lo descubrimos cuando venimos a la cruz de Cristo, hermanos. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos un punto ciego acerca de nosotros mismos, pero en la cruz, hermano, descubrimos nuestro propio corazón. ¿Cuántos saben, hermanos, de los que estoy hablando cuando decimos con respecto a manejar, a conducir un auto? ¿Cuántos de nosotros sabemos que siempre existe un punto ciego? ¿Alguien sabe eso? Siempre cuando manejamos, hermanos, no importa que tú vayas viendo hacia enfrente, que tú vayas viendo en tu espejo para poder ver hacia atrás. Tú puedes ver en tus espejos que están a tu lado para poder también ver con más claridad lo que está atrás. Pero aún con esos tres espejos, el que está enfrente de ti, el que está a tus lados, aún así hay un lugar, hay hermanos, un momento donde hay un lugar ciego que tú no puedes ver a través de ninguno de esos espejos. Y ese punto ciego es bien peligroso, hermanos, si tú no tienes cuidado. Ese punto ciego, hermanos, si tú te fijas en el espejo de arriba y el espejo de los lados y tú ves que no viene ningún vehículo a tu lado y quieres rebasar o cambiar de línea, si tú no eres cuidadoso, te puede causar un accidente y graves lesiones. Normalmente en el punto ciego siempre tenemos que voltear nuestro rostro hacia atrás para poder ver lo
podíamos ver anteriormente. Y ese punto ciego es el que es bien peligroso en nuestras vidas. Porque a veces, mi amado hermano, nosotros no podemos ver ese punto de egoísmo en nuestras vidas. A veces, mi amado hermano, todo mundo lo ve, ese punto egoísta en nosotros. Ese punto que nos hace daño, que nos afecta como hijos de Dios. Ese punto que nos hace ver mal como hijos de Dios. Ese punto que nos daña nuestro testimonio como hijos de Dios. Y todo mundo lo puede ver, pero nosotros no lo podemos ver muchas veces, porque es el punto ciego. Y ese es el punto que Dios hoy nos quiere mostrar a nosotros. Ese punto ciego Dios te lo quiere revelar a ti y a mí, a través de su palabra, a través de su enseñanza. Quiero iniciar diciendo esto, hermanos. Mira, Gilgal, en el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal representa eliminación de la carne, como ya habíamos dicho, la vida del yo. Pero también Gilgal representa ciudad de nuevos comienzos. Ciudad de nuevos comienzos. En Josué capítulo 5 versículo 9 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Josué, hoy, fíjate cómo dice Josué 5:9, Dios mismo hablando personalmente con Josué, le dice: hoy, Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Que era el oprobio, le dice: hoy yo he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y la pregunta es: ¿qué es oprobio? ¿O cuál era el oprobio de Egipto? Si Egipto representa al mundo, entonces, ¿qué es el oprobio del mundo hacia nosotros? Hacia nosotros como pueblo de Dios. Mira, oprobio significa algo que es vergonzoso, algo que es falta de respeto. Oprobio es algo que a Dios no le agrada. Oprobio es algo que no es aceptado, algo que es muy criticado por todo mundo, algo que es apuntado y apuntan porque fue algo vergonzoso, fue algo que no debemos de hacer. Pero Dios les dice: hoy yo he quitado de vosotros ese oprobio de Egipto. En otras palabras, Egipto ya no va a poder apuntarte a ti. Egipto ya no va a poder, ¿verdad? Ustedes ya no van a ser la vergüenza de Egipto, porque básicamente oprobio es vergüenza. Entonces Dios le está diciendo: ustedes como pueblo de Dios ya no serán más la vergüenza de Egipto. Y si Egipto representa al mundo, ¿cuál, hermano? Mira, quizás hay cosas de las cuales el mundo se avergüenza del pueblo de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas, hermanos, que a veces nos dicen? Es un ejemplo lo que estoy diciendo. ¿Cuáles serían esas cosas que a veces cuando una persona le dice a otra: tú eres una vergüenza en este mundo? El mundo, mis hermanos, el mundo tiene un buen concepto de la consistencia. El mundo sabe cuando alguien profesa hacer algo y no es lo que profesa hacer. El mundo lo sabe. Y Israel, hermanos, fue objeto, hermanos, de oprobio por la contradicción, inconsistencia y negación de su propio Dios y su propio testimonio como el pueblo de Dios. ¿A qué voy yo con todo esto, hermanos? Miren, hermanos, el pueblo de Israel fue muy criticado por Egipto, porque el pueblo de Israel profesaba ser el pueblo de Dios. Pero aunque ellos profesaban ser el pueblo de Dios, sus acciones decían lo contrario. Porque ellos constantemente a veces caían en idolatría, adoraban a estatuas paganas, adoraban a dioses paganos, hermanos, siendo hebreos, siendo el pueblo de Dios.
El pueblo, hermanos, de Israel, hermanos, profesando que son el pueblo de Dios y que su Dios es un Dios poderoso. Pero siempre, muchas veces, ellos se encontraban pidiéndole a otros dioses. Ellos profesaban tantas cosas, hermanos, ¿verdad, hermanos? Que no lo vivían. Profesaban tener un Dios poderoso cuando, hermanos, cuando ellos siempre estaban en aprietos y apuros. No porque Dios los quiera tener así, sino por la desobediencia de ellos mismos. Entonces Egipto se burlaba de ellos constantemente, les decía: ¿dónde está tu Dios? Y hermanos, constantemente los criticaban. La crítica, hermanos, era acerca de que no son lo que proclaman ser, no son lo que Dios destinó que fueran, ni lo que Dios hizo posible que ellos fueran. ¿Por qué, hermanos, ha sobrevenido esta ofrenda o esta oprobio y esta contradicción a nuestras vidas hoy en día? Por la carne, por los intereses personales, por nuestra consistencia. Te voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando, mi amado hermano. Muchas de las veces, hermanos, cuando decimos allá afuera: si yo soy un cristiano, a veces no creen. Muchas veces hasta se pueden burlar de nosotros cuando decimos eso. ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces es difícil que nos crean que somos hijos de Dios. Porque a veces es difícil que nos crean cuando decimos: yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que cambia vidas, yo tengo un Dios que restaura vidas, yo tengo un Dios que une a las familias, yo soy un Dios que restaura matrimonios. Porque a veces es tan difícil que el mundo nos crea. Porque ellos se fijan más en tu vida que en tus palabras. Si tú profesas que tú eres un hijo de Dios, ellos van a estar vigilándote, a ver si tú te conduces tu vida como un hijo, como una hija de Dios. Si tú dices que tú eres un siervo de Dios, ellos van a calarte, van a ver si verdaderamente eres un siervo, una sierva de Dios. Si tú les profesas que tú tienes a un Dios que restaura vidas, ellos van a ver qué tan restaurada está la tuya. Ellos van a ver qué tan restaurado está tu hogar, qué tan restaurado está tu familia. Si tú profesas decir que tú tienes un Dios que une a las familias, ellos van a estar poniendo cuidado qué tan unida es tu familia, qué tan unido eres tú con tu esposo, tu esposa, qué tan unidos son tus hijos contigo. Si se someten los unos a los otros o si anda cada quien por su lado. Y ese es el oprobio que hoy, hermanos, en estos tiempos el mundo tiene hacia nosotros. Oprobio significa vergüenza, rechazo, todas esas cosas. ¿Por qué el mundo nos rechaza? Muchas veces, hermanos, y disculpa por ser tan claro, pero muchas veces yo he escuchado a gente decir eso. Cuando gente pregunta: ¿por qué ustedes, el mundo, rechaza tanto al pueblo de Dios, a los cristianos? Yo he escuchado en varias ocasiones que dicen: por hipócritas. Y es triste, es triste. Y ese es el oprobio que el mundo tiene hacia la iglesia de Cristo hoy en día. Pero Dios nos dice que Él quiere quitar ese oprobio hoy, que Él quiere limpiarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere, hermanos, a tener una vida diferente. Entonces, mi amado hermano, mira, seamos honestos, hermanos. Seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros, yo sé que todos queremos ser buenos hijos de Dios, todos queremos ser buenos siervos de Dios. Pero hay cosas que nos detienen de no lograr ser ese hijo de Dios que tú quieres ser. Hay cosas que me detienen y que te detienen a ti de no lograr ser ese hijo, esa hija de Dios que tú quieres hacer. Todos queremos ir a la presencia de Dios cuando Cristo venga por su iglesia.
Pero hay cosas que nos están deteniendo para que eso sea posible. Si Cristo viniera hoy, hay cosas que nos están deteniendo de que si Cristo viniera hoy, que hoy fuéramos levantados a la presencia del Maestro. Hay muchas veces, hermanos, que profesamos, ¿verdad? Ser muy espirituales. Ser muy espirituales, pero seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Si profesamos ser tan espirituales como decimos ser, hermanos, entonces estuviéramos dispuestos, hermanos, a dejar a un lado, hermanos, la vida del yo, la vida de la carne, mi amado hermano, ¿verdad? Hermanos, hacerla a un lado, hermanos, y nosotros quisiéramos unirnos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, significa que nosotros nos hayamos hecho a un lado con el fin de darle a Dios un lugar completo. A veces nosotros decimos: Señor, me voy a hacer un lado poquito para que tú también tengas un lado en mi vida. Pero a veces le permitimos a Dios, hermanos, tener su lugar en nuestra vida hasta cierto punto. Y cuando Dios quiere obrar más y más íntimamente con nosotros y más profundo en nuestro corazón, muchas veces le ponemos un alto a Dios y decimos: Señor, aquí no te metas. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra carne a un lado, mi amado hermano, nuestro yo a un lado, nuestra voluntad a un lado, hermanos, para que así Dios tenga el espacio, para que Él entre completa y tenga un lugar completo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mi amado hermano, hoy la mayoría de nosotros vivimos bajo la carne. Bajo la carne. Vivimos bajo el yo. Tenemos una vida de yo. Yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para acá. A mí no me gusta eso, a mí sí me gusta aquello, ¿verdad? Mis deseos son estos, mi voluntad es esta, mis planes son estos, mi carrera va a ser esta. Todo se trata de mí, de yo y puro yo. Y decimos que Cristo reina en nuestra vida. Y decimos que que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Pero sin darnos cuenta, en nuestro corazón hay un trono especial, donde en ese trono debe de estar sentado el Espíritu Santo de Dios. Y quizás en algún tiempo de tu vida, quizás allí estaba el trono de Dios, quizás ahí tenías un lugar especial para Dios y Él estaba sentado en su trono, en ese corazón. Pero llegó el momento que tú empezaste a vivir la vida del yo, y poco a poco fuiste destronando al Espíritu Santo, lo fuiste sacando poco a poco de su trono y fuiste metiéndote a ti mismo, y ahora tú eres el que está sentado en ese trono de tu corazón. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que mira, cuando llegamos a este punto en la Biblia, donde vienen de Gilgal, acuérdate que Gilgal, aparte de significar, ¿verdad?, la carne, aparte de significar, hermanos, eliminación de la carne, también, hermanos, significa lugar, ¿verdad?, lugar de nuevos, ciudad de nuevos comienzos. Hoy Dios quiere hacer un nuevo comienzo en tu vida. Hoy nosotros, cada uno de nosotros estamos, espiritualmente hablando, estamos en este lugar llamado Gilgal, donde estamos en un proceso de eliminar nuestra carne, eliminar el oprobio, eliminar todo aquello que hermanos, que avergüenza al mundo de nosotros. Estamos en un proceso, mi amado hermano, donde en ese proceso va a haber formación, va a haber corrección, va a haber disciplina, y todo esto se lleva a cabo en Gilgal. Es donde Dios comienza a traer formación, es donde Dios comienza a traer corrección, es donde Dios comienza a traer disciplina, comienza a formar un carácter de siervo y te prepara para comenzar a conquistar, hermano, las bendiciones que Dios quiere para ti y tu hogar, mi amado hermano. Este es el lugar, Gilgal, donde está
estamos hoy es el lugar de nuevos comienzos. Es el lugar donde primeramente, hermanos, para tener un nuevo comienzo tenemos que comenzar con la eliminación de la carne, con la eliminación de la vida a tu yo. Porque debemos de decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no es ahora lo que yo quiero de mí. Ahora se va a hacer lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Señor, esto de una vida cristiana, hermano, déjame decirte, lamento mucho decirte esto, iglesia, pero esto de llevar una vida cristiana no tiene nada que ver contigo. No se trata de ti, se trata de Cristo en ti. Se trata de Dios viviendo en tu vida. No se trata de cuál es tu voluntad, se trata de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No se trata de a dónde tú quieres ir, sino se trata de dónde es que Dios te quiere llevar. No se trata de lo que tú sientas, sino lo que Dios quiere que tú sientas en tu corazón. No se trata de lo que tú quieres creer, sino de lo que Dios quiere que tú creas, que es en la palabra de Dios, mi amado hermano. Gilgal, lugar de formación, un lugar de corrección, un lugar de disciplina. Y en Gilgal es donde Dios comenzó a formar un carácter de siervo y te prepara para conquistar, hermanos, para comenzar a conquistar lo prometido por Dios. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué digo que en Gilgal, hermanos, necesitamos ser formados? Necesita haber corrección y disciplina. Porque toda una generación de israelitas, pueblo de Dios, terminó en el desierto por no creer, por no obedecer a Dios. ¿Por qué digo yo que en Gilgal es donde tenemos que ser formados, corregidos y disciplinados? Porque toda la primera generación, mi amado hermano, nunca se dejó formar por Dios. Nunca se dejó corregir por Dios. Nunca se dejó disciplinar por Dios. Y aquel trayecto, aquella caminata, aquel paseo, si lo quieres llamar así, hermanos, que debería de haberlos llevado a un lugar de promesa, a un lugar, hermanos, donde en la tierra prometida, mi hermano, ellos quedaron atrapados y murieron en el desierto. Toda una generación, miles y millones de ellos, toda una generación quedaron muertos en el desierto. Jamás lograron llegar a donde Dios los tenía destinados llegar. La voluntad de Dios era que llegaran a la tierra prometida. Por eso Dios había dicho: yo he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. He visto cómo han sufrido, he visto su lamento, y yo he venido para sacarlos y librarlos y llevarlos a una tierra prometida. Dios hizo su parte, Dios descendió, Dios vino, Dios lo libró, Dios lo sacó y Dios les instruyó, hermanos, por dónde iban a ir. Pero ellos nunca quisieron obedecer, nunca le creyeron a Dios, siempre dudaron. No se dejaron formar, no se dejaron corregir, no aceptaban disciplina. ¿Y cuáles fueron, hermanos, las consecuencias de esto? Muerte espiritual, muerte eterna. ¿Qué es muerte eterna? Separados de la presencia de Dios. Pero fue también allí en Gilgal. Mira todo lo que ha sucedido en Gilgal. Allí en Gilgal fue donde toda una generación se perdió, se murió en el desierto. Pero también allí en Gilgal, mi amado hermano, fue en Gilgal donde una nueva generación de creyentes jóvenes que se dispusieron a entrar a la tierra prometida. Su tiempo de dar vueltas en el desierto había terminado, ¿verdad? Su tiempo de escasez había terminado. Su tiempo de limitaciones había terminado. Su tiempo de sequedad espiritual y física habían terminado.
Su tiempo de parálisis espiritual había terminado. Y fue en Gilgal, la ciudad de nuevos comienzos, donde Dios mandó, donde Dios ordenó a Josué circuncidar a la nueva generación. La circuncisión era lo que los identificaba como pueblo de Dios. Pero hoy en día Dios nos pide a nosotros que circuncidemos nuestro corazón, espiritualmente hablando. Que circuncidemos nuestro corazón. Cortar, ¿qué es circuncidar? Circuncidar es cortar algo, quitar algo, desechar algo de ti. Como esa nueva generación de creyentes, hermanos, no pudieron ocultar nuestra identidad como pueblo de Dios. Ellos no la pudieron ocultar. Necesitaron llegar a Gilgal y circuncidar todo aquello que Dios no le agrada. Hoy, mi amado hermano, nosotros necesitamos circuncidar, mi amado hermano, todo lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, hay cosas que tú necesitas despojarte de tu carne, de tu vida. Dios no puede continuar, mi amado hermano, si tú no estás dispuesto a desechar, a cortar, mi amado hermano, a quitar, a desechar lo que Dios te está pidiendo que hagas. Lamentablemente tú y yo, si no lo hacemos, vamos a terminar como aquella primera generación, muertas en el desierto. Y lo más triste de todo esto es que si nosotros no lo hacemos, eso es lo mismo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Dios, mi amado hermano, mandó y ordenó a esta nueva generación hacer una cosa antes de cualquier cosa que Dios pudiera hacer en sus vidas. Los mandó circuncidar, desechar algo que necesitaba ser desechado. ¿Qué es lo que tú necesitas desechar de tu vida? ¿Qué es? Quizás hay una cosa, quizás hay dos, quizás hay más de dos. Pero cualquiera que sea que tú necesitas desechar para que Dios pueda obrar en tu vida, tú necesitas atender ese llamado que Dios te está haciendo. Porque todos, hermanos, en esta trayectoria, el deseo de nosotros es de un día poder tener ese manto de Elías. Ese manto de Elías representa, mi amado hermano, representa la presencia de Dios en la vida, en nuestra vida. Ese manto representa la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese manto representa la autoridad como hijos de Dios que somos. Ese manto representa el respaldo de Dios. Ese manto representa, mi amado hermano, la protección divina de Dios. El respaldo representa la unción. Representa, mi amado hermano, eso te identifica, es tu identificación como hijo de Dios. Pero hay muchos que queremos el manto, pero sin despojarnos de la carne. Queremos el manto, pero sin despojarnos de mi vida a mí, la vida a mí yo. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que cuando tú te entregas completamente al Señor, ya no tiene nada que ver contigo. Cuando tú le dedicas tu vida completa al Señor, va a haber cosas que tú no quieres hacer, pero que las haces porque Dios quiere que las hagas. Cuando tú tienes una entrega total a Cristo, mi amado hermano, va a haber lugares donde tú no quieres ir, pero tú vas no porque, hermanos, pero tú vas porque Dios te dice que Él te quiere allí. Mira, mi hermano, esta última semana yo no he estado muy bien de salud. Humanamente, carnalmente, yo quisiera estar acostadito en cama, descansando, reposando. Pero ya no se trata de mí, se trata lo que Dios quiere de mí. Hay veces que quisiéramos viajar para un lado, viajar
¿verdad? Pero ya no se trata de eso. Va a haber momentos donde Dios te va a decir viaja, pero va a haber momentos donde Dios te dice quédate quieto. Y nosotros debemos de ser, hermanos, bien sensibles a lo que Dios nos está hablando. A veces decimos yo siento de parte de Dios. Asegúrate que es de parte de Dios. Asegúrate. Esos sentires se alinean con la Biblia. Si los sentires que tú tienes no se alinean con la Biblia, no puede ser de Dios. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Porque hermanos, este es el lugar de formación. Dios quiere empezar a formar tu vida. Dios quiere empezar a traer corrección a tu vida. Dios quiere empezar a traer disciplina a nuestra vida. Y disciplina, mi amado hermano, muchos la toman como disciplina, como castigo. No, hermanos, no. Ahí es donde yo me refiero. Que quitemos todas esas mentalidades carnales. Disciplina es, mi amado hermano, que mira, por ejemplo, uno como hijo de Dios debe de tener la disciplina de cada día orar a Dios. Debe de tener esa disciplina de orar antes de cada alimento. Un hijo de Dios tiene que tener la disciplina de todos los días leer la palabra de Dios, alimentarse todos los días con la palabra de Dios. Un hijo de Dios debe de tener la disciplina de hacer devocionales espirituales, devocionales personales, solamente tú y el Señor. Aquí ha habido personas que dicen mejor yo no quiero ministerios porque luego me ponen a hacer devocionales. Hermanos, tengas ministerio o no, esa es una vida cristiana. Tener devocionales con la palabra, con Dios, con tu Creador. Disciplina, mi amado hermanos, es disciplinarte a obedecer la palabra de Dios, porque de nada te va a servir. Y aquí es donde muchos necesitamos esa disciplina. La mayoría sí lee la palabra de Dios, pero no está disciplinado para obedecerla. Solamente la lee y sabe lo que dice. Yo sé lo que dice la Biblia, pero ¿lo estás haciendo? Disciplínate en vivirla. Disciplinémonos. Permitamos a Dios que nos discipline en esa área. Permitamos a Dios que nos corrija en las áreas que estamos mal. Permitamos a Dios, mi amado hermano, permitamos a Él que traiga formación a nuestra vida. Porque a veces nuestra vida cristiana no tiene formación alguna. No tiene formación. A veces decimos ser cristianos, pero vivimos una vida de mundanos. Y nuestra vida, hermanos, tiene que ser formada, tiene que traer formación cristiana. ¿Qué te hace diferente a ti de una persona del mundo? ¿Qué te hace diferente? Debe de haber muchas cosas que nos hacen diferentes. Pero esas cosas diferentes las debe de decir la gente de afuera de ti, no tú. Porque para nosotros es bien fácil decir, a mí me hace diferente esto y esto y esto y esto y esto. Pero eso que tú dices que te hace diferente del mundo, ¿lo está viendo la gente allá afuera en ti? ¿O solamente tú lo ves? Y dice el versículo 1 del capítulo 2 que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Mira, aquí está hablando, hermanos, de un siervo que Dios ya se lo quería llevar. Dios ya le había dicho a Elías, prepárate porque es tiempo, el tiempo se acerca. Tú vas a ser levantado. Y este es un tipo del arrebatamiento que ya viene pronto. Este es un tipo de hermanos, el levantamiento de la iglesia de Cristo que ya viene pronto. Pero Dios, hermano, Dios le había dicho a Elías, quiero que vayas a tal lugar y vas a encontrar un hombre y así, y así, y así. Porque Elías tenía que dejar un legado atrás cuando él fuera levantado.
¿Estás dejando, tú y yo estamos dejando un legado? Yo pienso, mi amado hermano, que hay mucha formación en nuestra vida cristiana que se necesita llevar a cabo. Mucha formación. Si alguien me dice aquí, pastor, yo ya estoy formado como cristiano, good for you. Pero hay áreas en mi vida que yo necesito ser formado todavía. Hay muchas áreas en mi vida personal que necesito que Dios traiga corrección a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú dices amén, tú estás de acuerdo que también en tu vida hay formación necesaria, que hay corrección necesaria. En mi vida aún hay disciplina que yo necesito alcanzar. Y yo le pido al Espíritu Santo que antes de que levante su iglesia, así como levantó a Elías, que Él cumpla estas tres cosas en mi vida, que traiga formación de un hijo de Dios en mi vida, que complete esa formación, que complete esa corrección en mi vida y que complete esa disciplina en mi vida. Mi amado hermano, pero no esperes que Dios venga, no esperes que Dios descienda del cielo, ¿verdad?, para traerte esa corrección. No esperes que Dios descienda del cielo para traerte esa formación. Dios va a usar personas de aquí, de la tierra. Dios va a enviar a personas para traerte esto a tu vida. Pero es triste, hermanos, es triste que a veces cuando Dios quiere corregirnos de alguna manera, rehusamos a ser corregidos, rehusamos a ser disciplinados, rehusamos, mi amado hermano, a creer que estamos mal. Y lo único que esto va a hacer es que nos va a mantener en el desierto. Nos va a mantener en el desierto. Y es muy posible que si no hacemos cambios, nos vayamos a quedar allí en ese desierto. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida, iglesia. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. ¿Cuántos están listos para un cambio? Mire, hermano, el segundo lugar donde ellos fueron, ¿verdad?, es un lugar llamado Betel. Pero aquí, hermanos, también hay mucha información. No quiero dejar esto comenzado, hermanos, este segundo viaje, ¿verdad? No lo quiero dejar comenzado, hermanos, porque quiero empezar este otro lugar donde ellos llegaron después de Gilgal, hermanos. Ellos, dice el versículo 2, ¿verdad? Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Mira, aquí en Gilgal, Eliseo tuvo formación, tuvo corrección, tuvo disciplina, pero era tiempo de avanzar a otro nivel más. Y Elías le decía: es tiempo de que yo vaya y avance a otra etapa, a otro lugar. Y le decía a Eliseo: si tú gustas, quédate aquí, yo iré solo. Eliseo le decía: no, de ninguna manera, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Elías es un tipo del Espíritu Santo. Entonces Eliseo decía: yo seguiré al Espíritu Santo a donde quiera que vaya. Era su deseo estar con él, era su deseo terminar su carrera con él, era el
deseo terminar su vida con Él, con la presencia de Elías en su vida. Ese debe de ser el deseo de nosotros, hermanos, nunca apartarnos de la presencia de Dios. Nunca apartarnos, hermanos, del mover de Dios en nuestras vidas. Nunca irnos en contra de la voluntad de Dios. Nunca irnos en el lugar, en the opposite, ¿cómo se dice? Opuesto. Y ahí iba a decir oposito. Opuesto. Disculpen, hermanos. Yo creo que con la pandemia se me borró dicen que se borra la mente, ¿verdad? Con esta pandemia que hubo, hermanos. Pero miren, hermanos, y ese es el deseo de Eliseo. Siempre estar con su Señor, con su amo. Quiero que medites, hermanos, en estos estudios que vamos a estar teniendo, porque son 4 de ellos. Es Gilgal, y después, hermanos, sigue al siguiente lugar que fue a Betel. ¿Verdad, hermanos? Que Betel significa casa de Dios. Pero también luego llegan a un lugar llamado Jericó, ¿verdad? Y por último, hermanos, llegan a un lugar llamado el Jordán. Pero meditemos, hermanos, en ese primer lugar donde tú decides en qué ciudad estás ahorita tú. Medita si estás apenas en Gilgal o si ya avanzaste para Betel. Necesitamos meditar en esto una vez que escuchemos el siguiente estudio, que es, hermanos, el lugar se llama Betel. Pero analicemos nuestra vida, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Sientes tú, honestamente, sientes tú que tú ya has sido formado por Dios? Si somos honestos, ¿sientes tú que tú ya has sido formado como un hijo de Dios, como una hija de Dios? ¿Sientes tú que tú ya has recibido corrección de Dios y has aceptado esa corrección? ¿La has aceptado? ¿O hay ciertas correcciones en tu vida que aún no aceptas? Quizás hay correcciones que tú ya aceptaste y ya las venciste y ya no haces esas cosas que antes hacías. Pero habrá alguna otra corrección que necesitas llevar a cabo y que aún no has querido ser corregido en esa área. Habrá alguna disciplina en tu vida que necesita ver en tu vida y que tú no lo has recibido, esa disciplina, que tú no has determinado llevar a cabo esa disciplina. Porque luego decimos: ahora sí, pastor, ahora sí, va a ver que no voy a fallar ni un servicio. Por eso se toma disciplina, palabra, voluntad, un corazón decidido. Ahora sí me propongo leer la Biblia todos los días, mínimo 1 hora. Y la lees 5 minutos y te quedas dormido. Ahora sí, pastor, decidí orar con Dios cada noche, cada mañana. Y ni siquiera por tus alimentos oras. Necesitamos ser disciplinados, hermano. Ahora sí, Dios va a estar en primer lugar en mi vida. Necesitamos ser disciplinados. Quedan unos cuantos minutos, hermanos. Quiero dejar un espacio. Si hay alguna pregunta, hermanos, acerca de lo que hemos platicado hoy. No puedo decir que fue en totalidad una enseñanza. Más que nada fue una meditación, una prédica. Pero siendo que es un día de estudio bíblico, hermanos, hay una pregunta, hermanos, que tú quisieras hacer. ¿Hay algo que tú quisieras compartir, opinar, quizás? Si no, para dar por terminada esta enseñanza. Hermana Leonor. Buena pregunta, hermana. Buena pregunta. En cuestión de años, ¿qué edad tenían ellos? No le puedo asegurar, hermanos. No sé la verdad. Aún los pastores no lo sabemos todo. No sé la verdad si la Biblia nos dé una apertura
escritura en la Biblia donde nos dice más o menos su edad. Pero no sé si hay alguien aquí, hermanos, que si ha leído algo acerca de eso. Sería bueno compartirlo. Muy buena pregunta, hermano Leonor. En cuestión de la edad, ¿qué edad tenía cada uno de ellos? Es buena pregunta. Ya nos dejó tarea, hermana. Ya nos dejó tarea allí, ¿verdad? La Biblia muchas veces no nos dice exactamente la edad de las personas cuando está aconteciendo ciertas áreas en su vida, ¿verdad? Pero sí hay maneras de investigar más o menos qué edad tenían, si nos vamos en los historiales y todo eso, ¿verdad? Así hay manera de descubrirlo. Pero ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hermanas Yadet? Un comentario, amén. Circuncisión, la circuncisión espiritual. Claro, y es una muy buena, ¿verdad? Como le dijera, reflexión allí. ¿Por qué a veces somos tan duros, hermanos, como pueblo de Dios? ¿Por qué a veces somos tan duros para poder nosotros desear esa formación? Para poder nosotros querer esa corrección en nuestras vidas y para poder aceptar la disciplina que necesitamos tener. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la mayoría de la gente no quiere estas tres cosas? Porque no es fácil. Y muchas veces, sí, es cierto, es doloroso. Muchas veces te va a doler traer corrección a tu vida. Muchas veces te va a doler, hermanos, te va a costar, va a haber sacrificio en tener una disciplina espiritual en tu vida. Vas a tener que sacrificar muchas cosas que antes te gustaba hacer, ya no las voy a hacer porque ese tiempo que invertía en esto me quitaban el tiempo de presencia en la palabra de Dios. Vas a tener que sacrificar cosas, te va a doler. Es una etapa, no es fácil. O sea, y en ocasiones sí puede ser dolorosa. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién? A muchos se enojan. Cuando los quieres corregir se enojan. ¿Por qué? Porque duele. Porque te llegan hasta donde mero te duele, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos estamos dispuestos a tener esa disciplina? No, porque muchos dicen, no, yo prefiero hacer esta cosa, yo prefiero hacer mi voluntad que la voluntad de Dios. A mí no me gusta leer la Biblia. No se trata si te gusta o no. Es una ordenanza de Dios que escudriña las escrituras. Y es ¿verdad? Es algo para reflexionar, hermanos, el por qué. ¿Por qué, verdad? Mira, ¿por qué Egipto, hermanos, el mundo, representa el mundo? ¿Por qué se burlaban tanto del pueblo de Dios? ¿Por qué no les creían? Porque decían, confesaban ser una cosa, pero sus acciones eran otras. El pueblo de Dios, hermanos, profesaba tener un solo Dios, que era Jehová. Pero luego los veías postrándose ante dioses falsos. Luego los veías sirviéndole a dioses falsos. Luego los veías, hermanos, profesaban una cosa y eran otra. Y eso es exactamente lo que hoy en día la iglesia de Cristo vive. Profesan una cosa y viven otra cosa. Entonces necesitamos corrección, disciplina. Necesitamos, mi amado hermano, formación. Amén. Alguien más, hermano, si no, para dar esto por terminado. No. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esto que Dios nos está hablando, ¿verdad? Recuérdate, hermanos, el viaje con Elías, hermanos.
Y si tú quieres de antemano, puedes estudiarlo, puedes estudiar el siguiente lugar donde fueron, que es Betel. Trata tú mismo de escudriñar, a ver qué entiendes, ¿verdad? Para que para el próximo servicio, hermanos, hagamos este estudio juntos, hermanos, ¿verdad? Me gustaría ver que ustedes ya lo estudiaron, que ustedes vieron qué significa Betel, por qué es tan importante llegar a esa segunda etapa, por qué es tan importante, hermanos, pasar por esa etapa de Betel. No te puedes tú brincar, no te puedes brincar de Gilgal a Jericó. No te puedes, no se puede. No vas a llegar en ningún lugar, no la vas a hacer. Si tú quieres brincar de Gilgal a Jericó, no la vas a hacer. Tienes que pasar por Betel. ¿Por qué tienes que pasar por ahí? Lee las escrituras, lee el siguiente, ¿verdad? No podemos, hermano, necesitamos pasar cada una de esas estaciones en nuestra vida espiritual. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, hermanos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, que nos ayude, que necesitamos esa formación, que necesitamos esa disciplina en nuestras vidas y que necesitamos esa corrección. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios Padre. Señor, queremos pedirte perdón, Señor, porque la mayor parte de nuestra vida, Señor, la dedicamos a nuestra voluntad, la dedicamos a nuestros placeres, a lo que nos gusta a nosotros, a lo que deseamos nosotros, a nuestros planes, a nuestro empleo, a nuestro hogar. Y muy poco, Señor, dedicamos a tu voluntad en nuestra vida. Muy poco, Señor, luchamos por negarnos a nosotros mismos. Muy poco invertimos, Señor, en lo que es tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestros derechos personales, porque tú nos has dado el derecho, Señor. Tú nos has dado, Señor, libre albedrío de hacer lo que nosotros queramos hacer. Tú nos has dado esa autoridad, Señor, de nosotros hacer lo que nosotros queramos hacer. Pero Padre, ayúdanos a vencer eso. Ayúdanos a vencer, Señor, nuestro ego. Ayúdanos a vencer nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a tener esa disciplina, Señor, de ahora, Señor, cederte a ti nuestros derechos. Donde ya no vivo yo, Señor, mas ahora tú vives en mí, Señor. Que ya no sea mi voluntad en mi diario caminar, Señor. Que ya no sea lo que yo deseo. Que ya no sea lo que yo quiero, lo que yo necesito. Que ya no sea lo que yo quiero hacer o a dónde yo quiero ir, Señor. Sino que ahora pueda ser, Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida. Señor, que ahora sea, Señor, llévame a donde tú me quieras llevar. Señor, que ahora sea, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy en este día? Señor, que ahora yo viva para ti y que tú vivas en mí, Señor. Que mi viejo hombre, Señor, termine de morir, Padre. Porque, Señor, cuando entramos en esas aguas bautismales, Señor, nosotros declaramos que nuestro viejo hombre había muerto allí, Señor. Pero muchas veces nosotros hemos regresado a esas aguas y hemos nuevamente sacado ese viejo hombre y lo cargamos con nosotros, Señor. Ayúdanos a renunciar, Señor, a esa antigua vida, a esa antigua manera de pensar, a esa antigua manera de vivir, Señor. Señor, hoy queremos tener mentes cambiadas, Señor. Queremos renovar nuestra mente, Padre amado. Hay una necesidad, Señor, de traer corrección a nuestras vidas, disciplina a nuestras vidas. Señor, hay una gran necesidad de traer formación espiritual a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos conquistar eso, Señor, eso. Que podamos conquistar la transformación espiritual. Que podamos conquistar, Señor, la corrección en nuestras vidas. Que podamos conquistar la disciplina que tú deseas para nosotros. Porque a veces queremos conquistar reinos, queremos conquistar países, cuando ni siquiera aún hemos podido conquistarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dar un paso a la vez, Señor.
Señor, no nos permitas avanzar a otros países, a otros lugares, antes de primeramente conquistarnos a nosotros mismos para tu reino. Ayúdanos a aprender a conquistarnos nosotros mismos para tu gloria, para que así nosotros podamos entonces lograr conquistar, Señor, otros terrenos espirituales, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a transformar nuestras mentes. Ayúdanos a poner ese deseo en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ti. Ayúdanos, Señor, a ya no mentir más, Señor. Que cuando decimos, Señor, ahora sí te voy a buscar con todo mi corazón, que así sea, Señor. Ayúdanos a que nada se interponga, Señor, porque nuestra carne es la primera que se interpone en nuestra obediencia.